la luna, el parque cobra vida, pero no con risas. Las sombras ocultan un terror que te dejarán sin aliento. Rosario era una anciana solitaria. Su cuerpo ya se encontraba encorvado y frágil. Ella vivía en una pequeña casa al borde de un oscuro y espeso bosque. Desde hacía años, ella había desarrollado una profunda pasión por las palomas, a quienes alimentaba y cuidaba con esmero. Durante su larga vida, había observado cómo los niños del vecindario, a veces sin tener conciencia del daño que causaban, molestaban a sus pequeñas amigas emplumadas. Los lamentos de las palomas eran insoportables para ella. Rosario ocultaba su debilitante salud, pero a pesar de su edad y fragilidad, se armaba de valor y se dirigía todos los días a la banca del parque para